¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Candidatos frente al micrófono, un espacio que creamos como empresa periodística El Observador para que usted conozca a sus candidatos. Hay una elección que falta solamente nada, 10 días, menos de 10 días para que se desarrolle el 15 y 16 de mayo, donde votaremos por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. Este espacio, que es apoyado también por Grepsa Habitacional, que nos apoya en este ciclo de conversaciones con diferentes candidatos de nuestra zona. Y el día de hoy estaremos conversando con Carlos Ominami, candidato a convencional constituyente por nuestro distrito 6. Le damos la bienvenida a Carlos Ominami, que ya está junto a nosotros en esta conversación acá en Candidatos frente al micrófono. Carlos Ominami, muy buenas tardes. Hola Francisco, gracias por la invitación y gracias por el espacio y la oportunidad. Bueno, empecemos de inmediato. Me gustaría que empezáramos conversando con la contingencia. Se aprobó hace nada el tercer retiro de los fondos de pensiones. Para muchos, quizás el inicio del fin de las AFP. No sé cuál es su mirada y también la mirada que va a plantear con respecto a este tema que es tan relevante como los fondos de pensiones en la nueva Constitución. Mira, yo creo que afortunadamente se aprobó el tercer retiro, porque la gente lo necesita. Era un clamor popular, luego del primero, luego del segundo. Y es la respuesta frente a la inactividad, frente a la insensibilidad que ha tenido el gobierno del presidente Piñera, para ir con ayudas que sean consistentes. Creo que esa es la razón de los 13 retiros. Es cierto que no es la mejor política. Habría sido mucho mejor que directamente el Estado entregara, como se lo planteamos desde el principio. Soy de las personas que se lo planteó desde el principio, la idea de una renta básica de emergencia, frente a la negativa del gobierno de actuar por esa vía. Recordémonos cómo partieron con un bono de 65.000 pesos, y fueron progresivamente subiendo, pero siempre manteniendo ayudas que eran completamente insuficientes, consecuencia de que el país está en condiciones de hacerlo, está en condiciones de hacer más. Si fuéramos un país extremadamente pobre, uno puede entender que no hay más, pero en el caso de nuestro país existen los recursos, existe la capacidad de endeudamiento, existen ahorros externos, por tanto, entonces no hay ninguna razón financiera o presupuestaria para no hacerlo. Es simplemente yo creo que una insensibilidad, una gran mezquinería. Esa es la razón por la cual se aprobó el tercer retiro. Me parece a mí que fue bueno que se hiciera, y creo sí que esto ya es evidente, que el sistema de AFP no da más, no va para más. Es un sistema que no estuvo a la altura de las promesas que hizo. Se suponía que iba a generar pensiones que iban a ser decentes. Nada de eso ha ocurrido. Son muy pocas las personas que se pueden pensionar en condiciones decentes. Es un sistema particularmente cruel para las mujeres y por tanto entonces necesita ser modificado. Y creo que un tema importante de la convención va a ser el establecer que en Chile va a haber un verdadero sistema de seguridad social, de acuerdo a los principios de la seguridad social, que son principios universales que están consagrados en las resoluciones de la propia Organización Internacional del Trabajo. Y ¿qué es lo que, en sustancia, qué es lo que es un sistema de previsión social?
uno que combina el esfuerzo individual con también un aporte solidario de los más jóvenes hacia los más viejos, de los más sanos hacia los más enfermos, desde los más ricos hacia los más pobres. Así se construye patria, así se hace nación y creo que esta va a ser una de las cuestiones importantes que va a resolver la convención. Y bueno, este tercer retiro también surge como una manera de enfrentar una crisis económica que, como usted decía, el gobierno no ha sabido afrontar. ¿De qué manera en una nueva constitución también se podría asegurar que en casos futuros, en situaciones similares, realmente el Estado responda como debe responder? ¿Se puede garantizar a nivel de constitución que esto sea así? Mira, yo creo que es un tema sobre el cual hay que discutir. Ahora uno podría perfectamente pensar, y sería mi idea, que declarado el estado de catástrofe, que es por lo demás el estado que ha sido declarado por el Congreso Nacional, y ese es un estado que está establecido dentro de la Constitución, que ya la mera declaración del estado de catástrofe pudiera gatillar la puesta en práctica de un conjunto de ayudas y que pudiéramos tener dentro de esas ayudas la renta básica de emergencia en los casos en que efectivamente la magnitud de la catástrofe lo amerite. Estamos hablando de catástrofes que significan confinamientos como los que hemos debido sostener durante ya más de un año. Entonces, yo creo que sí, que el estado de catástrofe, que es un estado que tiene que estar definido en la Constitución, que es resuelto no simplemente sobre la base de la voluntad del gobierno, sino que finalmente es también, requiere también, a partir de un determinado momento, aprobación del Parlamento, y que ese estado de catástrofe vaya vinculado con un conjunto de ayudas que se pongan en práctica de manera automática. Perfecto. Carlos Ominami, bueno, he sabido que usted tiene una trayectoria súper amplia en política, fue parte de la concertación. ¿Usted cree que esa trayectoria le juega también un punto en contra en esta candidatura? Porque son muchos los que hablan de que debería haber nuevas figuras, de que la vieja política, entre comillas, no debería ser parte de esta convención constituyente. ¿Cuál es su mirada al respecto sobre esta Mira, mira, yo pensé mucho sobre esto antes de tomar la decisión de ser candidato. Y tomé la decisión finalmente por responsabilidad. Yo creo que la mayoría de las personas que van a ser parte de esta convención son personas más jóvenes que yo, con también menos experiencia. Yo siento que la convención debe ser un buen reflejo de la diversidad de Chile. Chile está constituido por gente joven, por gente no tan joven y por gente ya mayor. Yo siento que además tengo una experiencia que los más jóvenes no tienen. Yo no necesito que me cuenten las historias de las tragedias que este país ha vivido. Viví el desplome del orden republicano previo al golpe de Estado, viví los rigores de la dictadura durante 17 años. Soy testigo también de cómo la Constitución de 1980, esa que se impuso a sangre y fuego, no ha permitido que el país haga todos los avances que se requieren, y por tanto entonces no necesito que me lo cuenten. Creo que tengo las condiciones para poder plasmar, para poder volcar esa experiencia en la discusión constitucional, y creo que a su vez soy alguien que justamente por mi experiencia conozco las 26 comunas de este distrito como el que más. Creo que difícilmente haya otro candidato o candidata que conozca mejor las 26 comunas del distrito como que lo que lo hago yo. ¿Y cómo podría convencer claro, la gente, los vecinos de este distrito, que es el que usted pretende representar en la Constitución, para que voten por usted? Usted dice que los conoce. ¿Cuáles son las necesidades que usted conoce y que llevará a esta Constitución? Bueno, yo siento que el tema aquí, más que de generación, el tema es de ideas. Aquí hay gente mayor que tiene ideas conservadoras, que tiene ideas del pasado, pero también hay jóvenes que tienen ideas del pasado. Entonces yo creo que lo fundamental es que la convención pueda ser un buen reflejo de la diversidad de Chile, y que sobre todo estén presentes y sean claramente mayoritarias las ideas de progreso, las ideas de cambio. Y en ese sentido yo creo que la cuestión fundamental que va a estar planteada en la Constitución es cómo pasamos de un país en donde la gente es básicamente considerada como consumidores, y los consumidores son por definición muy desiguales, porque el poder de compra, los ingresos de los consumidores son muy distintos. ¿Cómo, digo yo, pasamos de un país de consumidores a un país de ciudadanos, de ciudadanas, que
tengan derechos y que por tanto entonces existe un piso básico, una igualdad básica de las personas respecto de sus derechos. Todos estamos en esa misma condición. Eso no significa que todos vamos a ser una sociedad de idénticos, pero sí de iguales en derechos. Ese es el objetivo que yo me propongo poder impulsar naturalmente junto a muchas otras y otros en la Convención Constitucional. Yo espero además que estuvimos desde el primer momento por una nueva Constitución y estuvimos empujando la opción del apruebo, seamos una amplia mayoría dentro de la Convención y evitemos que las fuerzas conservadoras puedan atrincherarse con un tercio de los constituyentes para bloquear los procesos de cambio. Justamente le iba a preguntar sobre eso, sobre el tema de los 2/3 en esta convención, porque inevitablemente se tiene que llegar a ciertos acuerdos y quizá algunas ideas que plantea su sector no vayan a poder ejecutarse de manera exacta, sino que va a tener que llegar a un acuerdo con la derecha. ¿Cree que existe la posibilidad de que la derecha no logre este tercio producto de quizás la mala popularidad del gobierno actual? Mira, a mí me parece que es una posibilidad. Yo creo que no obstante la dispersión, que francamente lamento, de las fuerzas progresistas en un conjunto de 5 o 6 listas, podría ser posible que la derecha estuviera por debajo del tercio, porque yo creo que el planteamiento que ha hecho la derecha respecto a la nueva convención, de la nueva constitución, es realmente un planteamiento muy minoritario, que está muy vinculado con la idea del rechazo. El rechazo tuvo 20%. Yo no le he escuchado ninguna idea muy importante a las fuerzas conservadoras respecto de la nueva constitución, y porque es normal además así sea, si finalmente a ellos les gusta la constitución tal cual existe hoy día. Esa fue la razón por la cual no quisieron cambiarla durante todo el periodo anterior. Entonces yo espero que no tengan el tercio, y también espero lo siguiente, Francisco, que la convención esté muy sintonizada con la gente y que por tanto entonces existe una mayoría clara, nítida dentro de la convención, pero también la convención sea muy sensible al debate, a las corrientes de opinión que se estén expresando en el debate público, en el debate nacional. Y creo que en esa amalgama, en esa conjunción entre una mayoría de la convención con la opinión pública que finalmente mueve las cosas, el propio proceso constituyente es fruto de la movilización social, los 3 retiros son también fruto de la presión ciudadana. Entonces yo digo, entre esa corriente de opinión, más una mayoría que yo espero que sea sustancial dentro de la convención, me parece a mí que se pueden reunir las condiciones para que podamos avanzar de manera importante. ¿Y cómo le podría garantizar a los votantes que si usted sale elegido, efectivamente va a escuchar o sea, lo que la gente quiere expresar, y específicamente la gente de nuestra zona, ¿no? de la zona interior de la Quinta Región, que efectivamente lo que ellos pretenden que esté incluido en la nueva Constitución sea escuchado? ¿Cómo se podría generar eso? Mira, yo creo que esa de ir a ser probablemente la primera discusión que hay que resolver en el reglamento de la convención. Yo voy a proponer, de ser electo, que se genere un acuerdo formal con los 300 y tantos municipios del país, que haya un acuerdo entre la convención y los municipios, que ese acuerdo además pudiera también hacerse extensivo a medios de comunicación nacionales, regionales, de manera de generar una suerte de plataforma que permita que el debate sea un debate nacional. A mí me parece totalmente inadmisible que cuando vayamos a discutir sobre los derechos de las mujeres no haya un gran debate de las mujeres a través de cabildo, y creo que desde ese punto de vista los municipios pueden jugar un papel importantísimo. No nos olvidemos que ya lo jugaron antes, ellos hicieron un plebiscito hace un tiempo atrás, luego del estallido, que fue la verdad muy exitoso, movilizaron a mucha gente. Yo creo que los municipios salen fortalecidos de este proceso, han estado en la primera línea del combate a la pobreza, la entrega de las ayudas, la vacunación a través de la atención primaria, y por tanto creo que la clave es establecer un acuerdo con los municipios y también con los medios, para los efectos que haya transmisión permanente y que la convención sea una casa de vidrio. Yo creo que es probable que haya que llegar a acuerdos y en algún momento uno tenga que decir, mire, yo no puedo llevarme el 100% de lo que quiero, y para poder avanzar, para poder tener los 2/3, voy a tener que ceder en algunas cosas. Eso puede ocurrir. Lo que yo creo que no puede ocurrir es que esa discusión sea una discusión de cocina, una discusión cerrada. Esa discusión tiene que hacerse también de cara al país, que la gente opine, que la gente sepa. Y de repente la gente puede opinar de que en vez de tener un acuerdo mediocre, mejor dejar una página en blanco respecto a ese tema.
y que vayamos a solucionar y sea el funcionamiento normal del proceso democrático en virtud de la nueva constitución el que permita resolver esas materias. Esa es una posibilidad, pero yo creo que lo importante es que esas discusiones se tomen de cara a la ciudadanía, porque la gente lo que ya no acepta son estos acuerdos entre gallo y medianoche, esto que se ha dado en llamar la cocina. Para usted, ¿cuáles serían los 3 puntos principales, los debates más grandes, potentes que se van a generar en esta discusión por una nueva constitución, los más urgentes también? Mira, yo creo que son varios. Cuesta, la verdad, identificar, casarse con tres, pero yo diría a grandes rasgos está todo el tema de los derechos, derechos en salud, derecho en educación, derecho en previsión social, derecho en vivienda, trabajo decente. Esa es una línea. Hay una segunda línea de transferencia del poder desde un país donde el poder está muy concentrado en el mundo empresarial, en el ámbito económico y social, y muy concentrado en la presidencia de la República desde el punto de vista político. Yo creo que en ese plano, una propuesta precisa, que a mí me parece que puede significar un cambio muy importante en el país, es la sustitución del actual Congreso. Creo que ya no se justifica un Congreso bicameral con Senado, Cámara de Diputados. Creo que deberíamos tener un parlamento unicameral con diputados que sean más cercanos a los territorios. Yo espero diputados y diputadas o representantes que sean también que tengan mayores calificaciones, que evitemos algunos de los bochornos que se han visto en el Congreso Nacional tal cual existe en el último tiempo. Y yo incluso propondría lo siguiente. La elección de convencionales se va a hacer los días 15 y 16 de mayo. Eso que es lo que significa que la convención podría ya estar funcionando antes del 15 de junio. Como tiene un año máximo de funcionamiento, eso que es lo que significa que a mediados de junio podemos tener también ya un texto. O sea, deberíamos tener un texto redactado para someterlo a consideración de la ciudadanía. Y podríamos tener un plebiscito el mes de septiembre, que sería bonito además, que esta constitución emanara y fuera resuelta en un plebiscito en el mes de la patria, en septiembre del 2022. Si ese texto incorpora la idea de un parlamento unicameral, de una Asamblea Nacional unicameral, se podría estar eligiendo en marzo del 2023, es decir, en menos de 2 años, poder tener un nuevo parlamento y que eso sea la expresión también de un nuevo comienzo, porque creo yo que a esta altura, con todo lo que hemos visto, el Congreso Nacional no tiene capacidad de autorreformarse. Es una institución que es fundamental en la democracia y que tiene hoy día un respaldo que no supera el 10%. Claro. Vamos a ir a una breve pausa muy cortita y volvemos para seguir conversando con Carlos Ominami. Dejamos un mensaje de Crepsa Habitacional y estamos de vuelta. En Grepsa Habitacional siempre nos hemos sentido parte de nuestra comunidad. Por ello, seguimos fortaleciendo los lazos con distintas fundaciones y organizaciones sociales, 100% de la provincia de Quillota. Trabajamos con el Banco del Amor y Solidaridad Banamor, con los sueños de niñas y niños deportistas de Cambia tu Calle, con la banda inclusiva de música del Grupo Ensamble y personas con limitación visual de la ONG Sealivi, entre otras instituciones locales y nacionales. Sabemos que el trabajo en comunidad crea cambios sociales reales y sostenibles. Está en nuestro ADN, porque aumenta las oportunidades y el bienestar de las personas que viven en el territorio y de nuestros colaboradores. Grepsa Habitacional, el privilegio de vivir en comunidad. Ya estamos de regreso para seguir conversando con Carlos Ominami en esta edición de Candidatos frente al micrófono. Carlos Ominami, que es candidato convencional constituyente en las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo. Vamos a seguir conversando. Me gustaría abordar también la temática de salud. ¿Qué mirada tiene con respecto, por ejemplo, al manejo del gobierno de la actual pandemia? ¿Y qué temáticas en el ámbito de la salud deberían abordarse en la nueva constitución? Mira, a ver, respondiendo derechamente a tu pregunta, yo creo que en las respuestas del gobierno hay de dulce y de grasa. Hay cosas que se han hecho bien y eso hay que reconocerlo, es legítimo, es justo reconocerlo. Creo que hubo una buena capacidad de anticipación para reconvertir camas críticas.
Chile tenía un número menor a las 2.000 camas críticas y en algunos momentos hemos estado cerca de las 4.000 camas críticas, 3.500 camas críticas, y eso significó un esfuerzo gigantesco desde el punto de vista tecnológico, y creo que el gobierno lo hizo bien ahí. Creo que también el gobierno lo hizo bien en anticipándose en las compras de vacunas. Hemos visto las dificultades con las cuales a las cuales están enfrentados muchos países que hoy día no tienen acceso a vacunas porque no tenían los medios, porque no hicieron, no suscribieron los contratos con la debida anticipación. Creo que eso ha estado bien. Ahora, me parece a mí que en otros ámbitos la respuesta sanitaria del gobierno fue muy deficiente. Creo que al gobierno le costó entender que esto era muy, muy grave. Y una parte de la estrategia sanitaria que tenía que ver con la trazabilidad, con el aislamiento, con el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, esa parte se hizo muy mal y la verdad es que nunca se ha logrado hacer del todo bien. Hay una cantidad enorme de gente que ha seguido circulando que pueden ser personas que están contagiadas, porque no sabían que estaban contagiadas porque eran asintomáticos. Entonces, creo que esa parte de la dimensión sanitaria no se ha hecho bien. En todo caso, yo creo que hay que felicitarse también por la respuesta que ha dado el sistema público. El sistema público, la gente se ha sacado la mugre en esto, tanto la gente del nivel hospitalario como de la atención primaria, que han sido también los bastiones del proceso de vacunación. Yo diría que eso desde el punto de vista de la contingencia. Ahora, desde el punto de vista de las cuestiones más de mediano y largo plazo, yo creo que en salud hay mucho que hacer y la Convención va a tener que tomar cartas en el asunto. La Convención tiene que cambiar lo que dice hoy día la Constitución. La Constitución hoy día lo que garantiza, entre comillas, es la libertad de elegir entre un prestador público y un prestador privado. En principio, elegir entre un seguro privado y elegir entre FONASA. Digo en principio, porque en final eso no es así. La gente modesta no le interesan los seguros privados y por tanto entonces quedan condenados a una sola opción, que es el seguro público a través de FONASA. Ahora, yo soy partidario de un plan universal en salud, que tengamos igualdad de derechos básicos, considerando prestaciones de buena calidad que garanticen una salud digna. Y como no basta con decirlo, no basta con proclamarlo, yo creo que debiera en la propia Constitución quedar establecido de que el sistema de salud va a funcionar sobre la base de un fondo solidario al cual contribuyamos todos. Hoy día a mí no me parece correcto lo que existe hoy día, que es un sistema en donde los privados cotizan ellos para los sectores de altos ingresos, cotizan para su propia seguridad y y se desentienden de la seguridad del resto, se desentienden del financiamiento del sistema público, no obstante que ellos también son beneficiarios del sistema público. Yo soy en consecuencia partidario de un plan universal, un piso de salud digna, sustentado en un fondo solidario de salud al cual coticemos todas y todos. Y frente a eso, ¿cómo podríamos cambiar la concepción que tienen muchas personas con respecto a esto de sistemas solidarios? Porque al consultarle a la gente, por ejemplo, por el tema de las AFP, critican la AFP, pero al mismo tiempo, al momento de elegir un sistema, dicen que prefieren un sistema de ahorro individual. Eso tiene que ver también con el sistema capitalista en el que estamos inmersos. ¿Cómo poder hacer entender la necesidad de que no todo simplemente es para uno individualmente, sino que también estos sistemas colectivos nos benefician a todos? Mira, pues yo creo que es un debate muy de fondo que va a estar permanentemente planeando en la discusión constituyente. Yo creo que va a ser muy importante que este debate sea un debate nacional, porque efectivamente existen contradicciones. Hay mucha gente que dice no, la AFP por ningún motivo, y también ipso facto dicen fondo solidario tampoco por ningún motivo, yo quiero mi platita, mi cuenta individual. Yo creo que esta es una discusión que hay que hacer. A mí me parece que el sistema al cual tenemos que ir es un sistema mixto que refleje el esfuerzo individual y que también tenga un componente solidario. Creo que esa es la manera de avanzar. Ahora, yo creo que esa va a ser una discusión y que la Convención va a tener que estar también muy atenta a cuál sea el sentimiento ciudadano, de manera de que lo que finalmente se establezca sea algo que esté a la altura de las expectativas de las personas. Yo, por ejemplo, creo que en algunos casos donde existan visiones que no permiten generar una mayoría clara y nítida, que de repente queden las opciones, que sea finalmente la gente la que, si quiere tener más un componente más de capitalización individual o un componente más solidario, pueda optar por uno u otro sistema y que los dos sistemas compitan. Creo que uno podría pensar en soluciones de ese tipo. De grandes rasgos, ¿cuál sería su mirada de una constitución ideal, pero también
llevándolo mal al ámbito realista, ¿hasta dónde se podría aceptar una constitución como algo bueno para el país, una nueva constitución, que porque evidentemente en algunos puntos no se va a llegar a ideales? Pero mira, yo creo que las constituciones son también, tienen que plasmar un cierto objetivo nacional, una cierta visión de país que nos comprometa a una gran mayoría de ciudadanos. Yo no creo, es lo que algunos plantean, que necesitamos una constitución simplemente neutra. Yo creo que tiene que ser una constitución que establezca ciertos principios básicos, como el principio de la seguridad social, el principio de una salud digna, el principio del trabajo decente. Creo que son esas las cuestiones que debieran marcar la nueva constitución. Y sí, ser también muy realista desde el punto de vista de cuáles van a ser las condiciones de exigibilidad y de cumplimiento. Yo como economista conozco muy bien cómo funciona el presupuesto de la nación y creo que hay que buscar mecanismos que permitan que estén permanentemente siendo evaluados el cumplimiento de los derechos en el país. Uno podría, por ejemplo, dejar establecido un mecanismo de una especie de auditoría sobre los derechos, una auditoría hecha por una comisión independiente de alto nivel, que evalúe, que le esté diciendo al país periódicamente, una vez al año, una vez cada 2 años, qué es lo que está ocurriendo en materia de derechos, si la Constitución se está cumpliendo o no, porque creo que sería muy grave que luego de este proceso que es inédito, que es la respuesta a un estallido social, estableciéramos un conjunto de derechos, porque esos derechos fueran finalmente letra muerta. Claro. En medio de este proceso, a puertas de las elecciones, también se ha visto que se empieza a juntar con otro proceso que tiene que ver con las elecciones presidenciales. Empiezan a aparecer las primeras figuras. ¿Cuál es su mirada al respecto? Que estos procesos estén tan cerca uno del otro, ¿podría afectar al proceso constituyente el tema de la carrera presidencial? Yo creo que puede afectarlo, porque desgraciadamente el proceso constituyente se fue retardando. Ya deberíamos estar, de acuerdo al calendario original, deberíamos estar en pleno proceso constituyente, avanzando, pero eso no se pudo hacer y con lo cual se ha producido esta cercanía con la elección presidencial. O sea, vamos a tener un proceso constituyente en paralelo con las campañas presidenciales. Yo creo que si el debate constituyente es un debate muy sustantivo que atrae la atención de la gente, las campañas presidenciales pueden quedar un poco subordinadas a ese debate. Si por el contrario, la gente siente que el debate constituyente no avanza en la forma en que la gente quisiera, yo creo que eso puede significar que la atención se concentre más en las campañas presidenciales. Yo la verdad es que espero que el proceso constituyente esté en el centro de la discusión, porque creo que es el acontecimiento histórico, es la respuesta que se dio a la ciudadanía y al sistema político para enfrentar todas estas tensiones que nos recorrieron durante todos estos años. Entonces, yo soy muy partidario del protagonismo, de garantizar el protagonismo del sistema, del proceso constituyente y que el proceso de campaña presidencial transcurra en paralelo, pero que no tenga la centralidad que, a mi juicio, debe tener la discusión constituyente. ¿Y cree que está el ambiente a nivel nacional para generar esta expectación alta en el proceso constituyente o falta algo para que la gente se interese realmente y no pase lo mismo que pasa ahora, por ejemplo, con las discusiones del Congreso, que muchas ni siquiera son ignoradas por la ciudadanía? Mira, yo creo que de momento los antecedentes de los cuales disponemos son antecedentes que permiten pensar en que esto va a generar una gran expectativa. Por de pronto, el proceso constituyente es fruto de la movilización social y la gente ya se manifestó en el plebiscito del 25 de octubre en condiciones bastante difíciles, la gente salió a votar y muy mayoritariamente, en nuestra región más del 80% votó por el apruebo. Entonces yo creo que ya hay un mandato ciudadano y me parece que lo importante ahora es cumplir con ese mandato. Ahora, yo creo que es cierto que esta campaña ha sido extremadamente rara, una campaña donde hay muy poco contacto personal y eso, además, agreguémosle a eso el agobio de todas las circunstancias sanitarias, económicas, sociales, hace que el espacio en la cabeza de la gente, el espacio en el corazón de las personas para pensar en la elección de constituyente con toda la importancia que pueda tener es un espacio reducido. Por eso yo espero que durante estos días que vienen, durante la próxima semana, haya una atención fuerte de manera que la gente se interese y pueda ir muy masivamente a votar los días 16 y 17 de mayo. Queda, bueno, para las campañas queda una semana prácticamente, exactamente una semana para ya finalizar el proceso de campaña. ¿En qué va a centrar estos últimos 7 días? Bueno, considerando que hay muchas comunas en cuarentena, es difícil hacer campaña, pero
¿Dónde va a apuntar los dardos los últimos días? A convocar a votar, a pedirle a la gente que se responsabilice, le haga un aporte al país, para que la convención sea una convención legítima. Nosotros no podemos funcionar con un parlamento que tiene una aprobación del 8% de la ciudadanía. Necesitamos que la convención tenga un gran respaldo, que lo que allí surja sea una nueva constitución legítima, que nadie pueda sacar como argumento de que se hizo una constitución porque esa constitución tiene poco respaldo ciudadano, porque votó poca gente. Yo espero que las cosas no ocurran de esa manera, y me voy a esforzar con todo los recursos que estén a mi alcance para instar a la gente a que se movilice muy masivamente, porque tenemos la garantía además de que va a ser una elección sin ningún tipo de riesgo sanitario. Perfecto, para ir cerrando, ¿algún mensaje final a la gente que quizás todavía está dudosa por quién votar? No se ha informado mucho, quedan algunos días todavía para informarse, pero sabemos que hay personas que no tienen muy claro su voto todavía. Que vayan a votar, que hagan un pequeño esfuerzo de informarse y que voten por aquellas personas, entre las cuales me cuento, que hemos estado desde el primer momento en la lucha por una nueva constitución, y que fuimos también quienes impulsamos la opción apruebo, que fue una opción que tuvo el 80% del respaldo ciudadano. Sería realmente un contrasentido que tuvieran una representación muy mayoritaria de gente que estaba por el rechazo, porque son personas que legítimamente, pero a mi juicio muy equivocadamente, quieren mantener el orden actual, que es un orden que yo creo que está completamente agotado y que es incapaz de satisfacer las expectativas, las aspiraciones de la gente. Así que ese es mi mensaje, que la gente pueda participar, que sea una fiesta ciudadana y que el país le muestre al mundo que somos capaces de hacer una elección en buenas condiciones, y que tenemos un gran amor por el país, por la patria, y que vamos a hacer este esfuerzo, y que espero yo, quienes estamos por una nueva constitución que nos enorgullezca finalmente, podamos tener una gran mayoría. Muy bien, pues le agradezco, Carlos, este tiempo, haber conversado con nosotros sobre las principales propuestas, también una mirada a nivel país y política sobre esto que se viene, que serán las nuevas elecciones. Recordamos a la gente, son 4 votos el 15 y 16 de mayo, alcaldes, concejales, gobernador regional, que también es una votación histórica, y convencionales constituyentes, que podría ser una de las más históricas de nuestra historia. Muchas gracias, Carlos Minami, por este tiempo. Gracias, Francisco, gracias a ti, gracias al Observador por este espacio y esta oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Y así cerramos esta edición de Candidatos Frente al Micrófono, por supuesto agradeciendo también a Greps Habitacional, que nos acompaña y nos apoya en estas transmisiones que realizamos en nuestras redes sociales, en observador.cl, y también en nuestro Facebook del diario El Observador, que es atenta, porque se vienen más entrevistas. Esta misma jornada tendremos otra entrevista a las 7 de la tarde con Cristian Cerda, candidato a alcalde de Quillota, así que no se la pierda. Tendremos más entrevistas también el día de mañana a través de nuestras diferentes plataformas del diario El Observador. Que tenga una excelente tarde y hasta la próxima. En Grepsa Habitacional siempre nos hemos sentido parte de nuestra comunidad. Por ello, seguimos fortaleciendo los lazos con distintas fundaciones y organizaciones sociales, 100% de la provincia de Quillota. Trabajamos con el Banco del Amor y Solidaridad, Banamor, con los sueños de niñas y niños deportistas de Cambia tu Calle, con la banda inclusiva de música del grupo Ensamble y personas con limitación visual de la ONG Sealivi, entre otras instituciones locales y nacionales. Sabemos que el trabajo en comunidad crea cambios sociales reales y sostenibles. Está en nuestro ADN, porque aumenta las oportunidades y el bienestar de las personas que viven en el territorio y de nuestros colaboradores. Grepsa Habitacional, el privilegio de vivir en comunidad.